Buenas, buenas. De primero, quiero agradecer a Dios la oportunidad que se me está dando de hablar de los condicionamientos. Y me alegro en buena parte de que ustedes tengan la bondad de escucharme y de los aportes que también han dado después de alguna de las charlas que yo he dado, lo cual me ha alimentado mucho y me motiva a que cada vez que me den un caso para dialogar pueda estar dispuesto, gracias a Dios y a ustedes. Y para eso, al hablar de los condicionamientos, vamos a desmenuzar 3 historias. Al hablar de los condicionamientos son situaciones en que se motiva a una persona a actuar de una determinada forma, ya sea negativa o positiva. Eso sí, entonces ahora vienen las 3 historias que vamos a desmenuzar para ver ciertos detalles. La historia es de que un carro se vara frente a la casa de unos amigos míos y está luchando el señor del carro para echar a andar el carro. Entonces el dueño de la casa sale y le dice: amigo, ¿qué les ocurre? Y dice: es que este gajo no me funciona para nada. Pero hay forma de arreglarlo. Sí, claro que sí. Si tuviera una llave 8 fija y una 12 fija, yo podría arreglar este problema. Entonces el señor de la casa le dice: un momentito, entra a la casa y le lleva las 2 llaves fijas. Y le dice: cuando termine me llama, por favor. Se mete el señor a la casa, resulta que el señor arregla el carro y una vez arreglado el carro no llama a nadie y se va con las 2 llaves. Historia número 1. Esto me pasó a mí. Una vez terminada ya la tarde, ya se estaba oscureciendo bastante la noche, venía yo para Limón y al llegar cerca de Recope, la cuesta que hay ahí, vi un señor luchando con la moto de él. Entonces yo llevaba un saco de verduras sobre la moto y un maletín con cuestiones de papelería. Ya como pude parqué la moto porque le faltaba una pata para poder separar bien. Ahí con unas piedras me las ingenié, puse todo abajo. Y le dije: ¿ya el tanque de reserva lo puso? Sí, ya puse el tanque de reserva. No, todo está bien. ¿Revisó la candela? Sí, ya la revisé. Bueno, permítame para ver. Agarré la candela, se la calibré. Y le dije: bueno, ahora sí, dele pedal a ver qué pasa. Nada. Entonces le digo: después de todo esto, aquí lo único que falta revisar es el cable de alta. El cable de alta es el que va pegado a la bujía, que llamamos candela. Saqué el chuponcillo que tiene la candela, vi que el cable estaba hecho polvo, un pedacito, entonces corté como 1 centímetro, lo raspé lo que quedaba, conecté a la candela y le dije al señor: ahora sí, pruebe, arranque. Arrancó y me dejó tirado. Tuve que luchar con el saco de verdura, con el maletín, ver cómo volví a equilibrar la moto, montarme. Ni las gracias me dijo, pero eso no importa. Simplemente se fue. El otro asunto también es ficticio. Esto lo oí de un predicador, que dicen que una vez había una región donde no caía agua, y eran los meses y las cosechas se estaban perdiendo. Entonces a alguien se le ocurrió contratar un predicador de fama, que dicen que cuando ese hombre oraba, se cumplían las solicitudes de él, que Dios lo apoyaba. Resulta que todo el pueblo y gente vecina de otros lados llegaron al pueblo a oír al predicador. Pero el predicador llegó al pueblo, a la plaza donde estaban reunidos un poco antes, y comenzó a caminar entre la multitud, a caminar para allá, para acá, para allá, y se subió al podio. Y cuando estaba ahí les dijo: señores, la verdad es que yo veo que aquí solo una persona tiene fe. Voy a hacer la fuerza, pero es esa señora que está ahí la que tiene fe, y por ella es que vamos a orar y hacer la fuerza para que el Señor nos escuche. Lo interrumpieron y le preguntaron: ¿y por qué usted dice que solo esa señora tiene fe? Dice: sí, es la que trae sombrilla. Entonces, nuestra actitud ante un pedido, ante una circunstancia, tenemos que llegar, como dice
vestidos de acuerdo a la ocasión. Si a mí me dicen que tengo que ir a hablar con determinada persona de cierto rango, me vestiré con lo mejor que pueda. Si voy a ir al templo, lo mejor que pueda, también según la ocasión, y usar las palabras adecuadas también, hasta donde dé mi entendimiento, porque no se puede esperar mucho si uno no tiene buen conocimiento del lenguaje, pero a pesar de eso todos nos expresamos. La necesidad hace que nos podamos entender. Entonces esta señora de la sombrilla mostró con su actitud de que ella sí quería que lloviera. Los otros, unos pueden tener pensamientos que rueden para acá y que rueden para allá, y no es así el asunto. Tiene que ser, como dicen por ahí, entero, en pedazos al cielo o entero al infierno. Ahora sí vamos a desmenuzar esto, donde entran estos condicionamientos que habíamos puesto en el título de la charla. Sobre el asunto de las llaves del carro que se llevaron, el asunto de la moto, al hablar ambas personas que tuvieron esta situación, al hablarles a sus amigos y a algunos familiares, contarles lo que les había pasado, las respuestas fueron estas: nadie lo tiene de tonto, al tonto ni Dios lo quiere. Yo la verdad es que no entiendo cómo es que juzgan a Dios, inclusive. Nadie lo manda de metiche. Entonces yo digo que ante esa situación de bondad, ¿por qué esa situación se puede estar dando? Eso considero de que si la persona pide bondad para ella, que eso sí lo esperamos todos, que sean bondadosos con uno. No hablo solo de la forma material, de que le den pan, tortillas o queso a uno, sino que lo reciban bien, que si uno pide una dirección, que por lo menos, venga señor, yo lo acompaño hasta la esquina y de ahí le voy a señalar el edificio que es el que usted está preguntando. Todas esas cosas entran dentro del aspecto de la bondad. Entonces, ¿por qué tenemos que afectar a personas que, digamos, que no se equivocaron para nada? El que tuvo, por decir algo, la falla fue el prójimo de estas personas. Ellos simplemente acudieron de acuerdo a su naturaleza. Al mencionar lo de la naturaleza, me refiero de que el que perdió las llaves, aquel que lo dejaron plantado en pleno camino con su saco de verduras, más su papelería y todo lo demás, y que tuvo muchas molestias para volver a seguir su camino, actuaron de acuerdo, como decimos en la calle, de acuerdo a lo que manda Dios. Actuaron de acuerdo a lo que manda Dios. Los otros actuaron de una forma, yo diría que no muy responsable. ¿Por qué digo no muy responsable? Principalmente el que se llevó las llaves. A mí me pasó hace mucho tiempo. Más de una vez me prestaban un bolígrafo, me lo encaramaba en la bolsa de la camisa y me iba con el bolígrafo ajeno. No me daba cuenta. ¿Por qué? Porque no estaba yo metido en mí. No estaba como la señora de la sombrilla de la tercera historia. Porque esa señora estaba, como dicen, hágalo en cuerpo y alma, le dicen a uno. Entonces esta señora no solamente con su cerebrito, con su forma de pensar, sabía que queremos lluvia, quiero lluvia, entonces me voy a tapar, porque va a llover. Entonces ella tenía eso en su mente. Pudiera ser que no lloviera ese día. Pero si uno cuando quiere, principalmente quiere una persona, está decidida a ir a cualquier lugar, a hacer muchas cosas. Esa forma diría yo, de relación con la persona, hay que recordar de que la humanidad es una. Todos somos unos juntos. Lo que afecta a una persona, aunque a veces cuesta entenderlo, afecta al resto. Afecta al resto. Porque yo lo veo de muchas maneras que no es posible que estas cosas ocurran. Si quiero algo y si digo una determinada, como dice una amiga mía, si me comprometí a una fecha, a esa fecha voy. Ya tiene que ser algo de fuerza mayor que ya no pueda ir. Entonces no voy. Pero tenemos que tomar en cuenta de que entre nuestro seguir en esta vida, los actos de bondad equivalen
a que nuestros órganos funcionen lo mejor posible, el hígado, el páncreas, el corazón. Hay muchos textos viejos que hablan de estas cosas. Hay escritores modernos que le hablan a uno de actuar lo mejor posible. Hay pensamientos, digamos, como el de Richard Bach. En uno de sus libros dice, si no has muerto, tu misión no ha terminado. O sea, el estar alerta constantemente. ¿Qué hice hoy cuando me acuesto? ¿Qué tortas habré hecho? Ay, tatica Dios. Bueno, ninguna, qué mentiroso soy a veces. Algo tal vez hice que no cabía. Experiencias que no he notado. Pero las que sí son determinantes son esas famosas frases lapidarias. Nadie lo manda de tonto. Nada de eso le pasa por metiche. Y sin embargo, en la escuela, kinder, colegio, la casa, ¿qué le hablan los profesores y toda esta gente? De valores. Eso es lo que nos hablan. Ahora bien, cuando yo hablo del condicionamiento, ¿por qué esas frases salen automáticamente de la gente? Son inconscientes, no se dan cuenta. No se dan cuenta para nada. Digamos, hay un caso en la literatura que yo me acuerdo, don Benjamin Franklin. Dicen que fue el que instaló el papel moneda en Estados Unidos, inventó el pararrayos, los anteojos bifocales, y sin embargo tenía un problemón. Prácticamente era un sofista. ¿Qué es un sofista? No importa lo que discutiera, él ganaba la discusión. Fuera cierta o no fuera cierta. Y un día se le acercó un cuáquero y le dijo, mire Benjamín, vas a perder tus amistades. A nadie le gusta una persona así. Tenés que ser más prudente. No es que vas a ceder ante cosas que no son, sino que actuar con la amabilidad del caso. Y Benjamín hizo caso y pasó a la historia. Lo que estoy señalando, lo estoy señalando muy someramente, pero de hecho hay advertencias bíblicas sobre este asunto. No llames raca a tu hermano, o sea, que no le digas tonto ni fatuo. Hay una serie de cosas, inclusive de condenación, hasta para el mismo infierno, sobre estas frases así que son tan duras. Porque lo mejor sería de que si algo no parece, en una soledad de dos, decirle, mira, este es el problema, esta es mi forma de pensar, pudiste haber actuado así o acá. Ese es el asunto, de que, ¿para qué esto? Porque un niño lo oye y que ya aprendió una forma de sacar pecho, como llamamos. Y es negativa la situación. Entonces tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Y vuelvo nuevamente a mencionar al autor Masaru Emoto. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, más si son frases de esas que lo que van a hacer es bajarle la estima al otro. Pero eso sí, hay que tomar fuerza cuando ya uno sabe estas cosas, de que uno no debe permitir que le bajen la estima. Si se encuentra uno con estas personas así, yo diría, dar gracias a Dios porque ya estoy conociendo algo más. Y entonces la misma Biblia vuelve a señalar una situación especial en cuanto a esto. Dice, si buscas la sabiduría, apártate del mal. Y no me estoy refiriendo que el mal sea esa otra persona que acabo de mencionar, sino que el mal en uno mismo. Alejarlo. Porque puedo decir, no es que fulano tal cosa, no. Pero ¿qué es lo que pasa por mi mente, mi pensamiento? O a veces mi forma instintiva en que se me salen las cosas. A ese es el que hay que tenerle un poco más de cuidado. Porque eso es lo más terrible. Y ya sabe, todos con la sombrilla de la señora. Cuando llegamos a esta existencia, cuando llegamos al mundo, ocurre de que hay dos teorías. Una que dice que venimos tabula rasa, o sea, venimos vacíos de todo condicionamiento, de toda enseñanza, no sabemos absolutamente nada. Hay otras personas que dicen que traemos algo, que traemos algunas tendencias. El llorar cuando tenemos hambre, revolcarnos cuando nos da algún dolor y todas esas situaciones. Y entonces de ahí en adelante se abre un gran camino hacia el aprendizaje.
Ya cuando estamos en edades diferentes, podemos apreciar cada situación por aparte. Entonces, lo que conviene es un análisis de cada cosa que se le va enseñando al niño, o uno como persona, ir viendo qué está percibiendo con el ambiente y otras personas que le hablan a uno, para tener una mejor calidad en la relación con las otras personas. Entre las cosas que le llamó la atención a la amiga Violeta, que está en las cuestiones de audio, le mencioné de que había oído que un señor le dijo al hijo que él había venido en un repollo. Dice que nunca había oído eso, porque yo la verdad es que todo el tiempo había oído hablar de que la cigüeña lo había traído a uno. Pero eso de que dentro de un repollo, pues con razón hay gente tan fresca. También la otra posición es que arrastramos una carga. Hay niños que tienen desde muy pequeños un oído excelente para la música. Otros que están en otras situaciones. Entonces hay tendencias. En el caso de mis hijos, son dos, una niña y un niño. Cuando estaban muy pequeñitos, yo no tenía que explicarle a mi hijo sobre cuestiones de matemáticas, pero sí había que hablarle sobre cosas de gramática. Yo en gramática siempre fui malo, entonces le decía a la señora que se encargara ella de eso. Y con la niña tenía el problema de que en las cuestiones de matemáticas sí le costaban. Entonces, al ver que a uno le costaba una cosa y al otro no le costaba, entonces de alguna manera ahí tenía competencia entre ellos, una competencia feroz, pero ahí tenía que regular el asunto. ¿Cómo? ¿Haciendo ver que uno era mejor que el otro? No, de ninguna manera, porque si no hubiera entrado yo en este patín de estos condicionamientos, uno con una tendencia hacia cuestiones de lenguaje y otro sobre la cuestión de matemáticas, los dos hijos a la vez. Entonces, el caso es que a veces nos vamos a enfrentar de una situación u otra. Inclusive en esta época se dan cosas de niños que parece la fábula de Picapiedra. En una oportunidad me agaché para juntar unos limones y un niño de 5 años me pegó un pescozón en la espalda que me sacó el aire. Entonces, ¿por qué me pegó? Quién sabe, posiblemente había una situación a la violencia ahí. ¿Por qué? Nunca lo supe, ni tampoco lo quiero saber, ya pasó. Eso me quedó. Entonces, si estoy algún día recogiendo frutas en algún lugar y veo que se acercan niños, un ojo a la fruta y otro ojo al niño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay que cuidarse también. No es juzgar a la persona que todos los niños van a actuar así, pero sí hay que cuidarse. Y tenemos que cuidar a nuestro prójimo en el sentido, no de elogiarlo en lo negativo, sino que coincidir con él hasta donde se pueda en las cosas de beneficio de grupo. Porque digamos, ¿qué pasa? Bueno, esto es una experiencia muy vieja mía, cuando yo a veces decía cosas duras. Una vez fui a una reunión, esto fue hace como 50 años que fui a una reunión, y me dijo un señor a mí, mira, aquí hay que barrer. Le digo, si hay 2 escobas, sí. Barro, de lo contrario, no. Y me decía, ¿por qué 2 escobas? Le digo, es que una es para usted, para que barra junto conmigo. Vamos en cadena, hagamos, no solo estar mandando a los demás, o agarrar esa pose de que estamos mandando en un grupo, más si es dentro de lo espiritual. Compartamos, veamos qué hay que hacer, motivémonos entre nosotros mismos. Vea, otro ejemplo de una cosa positiva. Una vez estuve en una reunión y hablaron de que esa reunión era de negocios, que cada uno hablara del negocio que tenía pendiente. Entonces yo dije, bueno, yo quiero vender la moto mía. Ah, muy bien, ¿y qué piensa hacer? Me dijeron. Entonces yo dije, bueno, pienso pintarla, pienso hacerle esto y pienso hacerle aquello. No haga nada de eso. Quítele el maletero, quítele los intermitentes y véndala así como pueda. Dice, cuando usted venda esos repuestos por aparte, la suma de todo le va a salir mejor. Ya hicieron ese experimento hace muchos años, ahí en esa reunión me di cuenta.
de que unos estudiantes en Inglaterra agarraron un Mercedes-Benz, lo desarmaron todo, lo vendieron por piezas y suelto valía más que entero. Entonces, desarmemos nuestro entender diario, nuestras cosas diarias, hasta dónde van a valer mejor. Entonces, esto es una simple indicación. ¿Cómo? Bueno, cada uno dentro de lo que pueda. Si yo digo, bueno, hice tal cosa, ¿cuál fue el resultado? Sí, bueno, ok, sigo adelante. Que otro día lo hice y ya me salió mal. Bueno, pensé mal la vez anterior. O es que no se ajustaba por la persona. Pero siempre hay cómo y cómo poder hacer las cosas correctamente. Entonces, simplemente me insto y los insto a ustedes a actuar lo más correctamente posible. A mí, porque, digamos, en estas charlas, lo que yo puedo decir es que lo que vemos aquí es que la charla tiene que ser primero para mí, junto con ustedes. Cuando la escribo o la planeo, que la llevo en la mente, entonces tengo que tener en cuenta de que a mí me toca algo de lo que hay ahí. Entonces, va para todos y agradecido con Dios primero que todo, de modo que no soy solo yo. Entran muchas cosas. El equipo que hicieron otras personas, que no sé ni quiénes son, el micrófono, la computadora que tiene a la par, todo eso cuenta. Entonces no estamos solos. Dios está con nosotros. Y vuelvo a decir otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Y esto es parte de una reflexión que hice hace poco, según yo para un amigo, pero era para mí. El Señor nos ha sostenido con mano fuerte y brazo extendido. Eso está en la Biblia. Si a los israelitas, con todo su montón de cosas que protestaban, a pesar de que Dios los estaba guiando, les logró abrir el mar rojo para que escaparan del faraón. Todo eso está en nuestra posición. Hay que ver también este salmo que habla de que aunque ande en valle de muerte y sombra, no temeré mal alguno. Y la misma Biblia dice 365 veces, no debes temer. No temeráis, no temas. Lo señala. Entonces tomemos en cuenta por lo menos una. Y dentro de esa una, hay que ver que Jesús repite ese salmo al decir, a los que me sigan estas señales serán dadas. Estaba hablando con el amigo que yo le mencioné de que estaba listando esa reflexión en buena parte para él, pero resultó que era para mí. Entonces, que hemos pasado cosas similares. Al andar en el campo, darnos cuenta que había una serpiente cerca. Al andar en el campo, darnos cuenta que un terreno había cambiado y que se había vuelto resbaloso. Todas esas situaciones se dan por observación. Entonces, observémonos a fin de que podamos, digo yo, limpiar. O como yo muchas veces lo digo, pero a veces no me entienden, me dicen que bendiciones, yo digo, pero que me den un saco nuevo. ¿Cómo que un saco nuevo? Sí, la misma Biblia dice que un saco viejo, si se le pone un remiendo nuevo, tela nueva, se rompe más. Entonces, si me echan muchas bendiciones, pues las agarro y trato de mejorar toda la estructura de mi pensamiento. No solo que se me dé una situación positiva y esta estructura no funciona. Para explicarlo mejor, conocí una señora que se quejó. ¿Por qué se quejó? Porque simplemente su esposo se había ganado 2 pedacitos del mayor de la lotería. Y resulta que después de que se sacó los 2 pedacitos del mayor, prácticamente dejó de trabajar en lo que trabajaba como ebanista. Y le dio por estar tomando licor, por hacerse de amigos de licor, etcétera, etcétera. Y se desentendió de ella mucho y de sus hijos. Entonces, algo que podía haber mejorado la situación económica no resultó. ¿Por qué? Porque no se piensa. Entonces, volvamos a ver qué cosas son correctas, qué cosas no son correctas, de acuerdo al entender de cada uno. Porque yo puedo oír gente que me dice, no, es que tomar ese té es malo porque tal cosa.
No, es que tal cosa no, que es malo por esto y por el otro. Y ahí sí, pero una vez oí decir, bueno, es que si está tomando licor nada que ver y que esto y que el otro, y sale otro. No, hombre, yo conozco un viejo de 110 años que todavía se emborracha y está vivo. Vea, eso por una persona no quiere decir que eso, lo general, haya cambiado. Entonces, lo que uno piensa a veces se divide en dos partes, y para esto voy a contar un cuentito corto. Dicen que una vez entró un borrachito por equivocación a una reunión de alcohólicos anónimos, y el que estaba en la tribuna sacó un vaso transparente con agua y otro vaso transparente y le echó licor. Y entonces agarró una lombriz y le echó en el vaso de licor, y la lombriz contorsionó y se hizo un 8 y murió. Después agarró otra lombricita y le echó en un vaso con agua, y la lombriz bailaba para allá y para acá. Y entonces el conferencista decía, vean ustedes, ¿por qué yo digo que el licor es malo? Y entonces el borrachito dijo, no, es bueno, el que bebe licor no tiene lombrices. Entonces hay que ver que nuestro pensamiento, que no sea como el del borrachito. Podrá sonar muy cómico, podrá mucha gente decir si tiene un fondo de verdad, podrán decir lo que quieran, pero una cosa es la lombriz en el vaso de licor y otra cosa es la lombriz en el estómago de uno. El licor en el vaso es una cosa y el licor en el estómago de uno es otra cosa. Entonces hay que hacer las consideraciones tanto de por qué en esta forma sí y por qué en esta forma no. O también depende de quién emite el pensamiento. Entonces, los que normalmente emiten pensamientos negativos para afectar a otros negativamente, algo les pasa. Seamos positivos y así tal vez ellos mismos cambien. Esto es como decía un señor que dicen que estaba muriendo, y cuando estaba muriendo clamaba a Dios, y entonces oyó una voz que le decía, mira, si hubieras cambiado vos, hubiera cambiado tu familia, y si hubiera cambiado tu familia, hubiera cambiado tu vecindario, y si hubiera cambiado tu vecindario, así tu provincia, tu pueblo, tu país o el mundo. Entonces, no importa que solo uno lleve la sombrilla. Enfrentar los condicionamientos es una cuestión a veces difícil, porque a veces lo agarran a uno fuera de base, cuando uno está parado. Por eso, digamos, hay ciertas cosas que uno puede hacer. Tener amigos que actúen positivamente, gente que se preocupe por cosas del barrio sin descuidar las cosas de su propia casa, gente que se reúna para mejorar a través de cuestiones de la artesanía, puede ser, clubes de lectura, discusiones sobre temas como este. Vamos a oír formas de esto y del otro, entonces así vamos a fortalecernos con la ayuda de Dios primero. Por lo menos yo creo esa situación de esa manera, porque he visto tantas cosas en este mundo y todavía me falta ver un poquillo más. Espero que las de hoy. Entonces, con esto vuelvo a decir gracias, muchas gracias. Para mí esa es la visión que tengo de cómo enfrentar esto. Si tenemos lecturas bíblicas, si tenemos lecturas de libros sagrados, si tenemos un concepto bueno leyendo la vida de gente santa, de gente que se ha esforzado, nuestro mundo cambia. Cambia, ¿por qué? Porque podemos aconsejar mejor, podemos entendernos mejor. Ahora sí, otra forma que me recomiendan es hacer la de Melquíades, el leoncito de las fábulas. Huyamos por la derecha. Bueno, a veces tenemos que huir por la izquierda. Entonces hay que hacer como el caso del niño que se paró en la silla. Y el papá le dijo, usted se sienta, lo agarró y lo sentó a la brava en la silla. Y entonces el niño dijo, papi, pero por dentro estoy parado. Entonces, si no podemos alejarnos de la persona, entonces por dentro tenemos que estar en nuestro centro.
en nuestra quietud interna lo más que podamos. Es un esfuerzo que tenemos que practicar de constante, porque muchas veces no se adquiere de la noche a la mañana. El estar tranquilo, tranquilo, tranquilo hasta donde se pueda, como la caña que se mueve al viento. Una vez terminado este viento fuerte, vuelve a su posición. O como el que aprendió la forma Shaolin, vio como los animales luchaban, toda su forma. O el que vio el asunto del judo, que pasó por un lado y vio unos cipreses y un montón de nieve sobre una rama, pero demasiada nieve, y de un momento a otro la rama se dobló y la nieve cayó. Entonces el concepto del judo estaba en que para vencer hay que ceder. Entonces tenemos que saber cuándo cedemos y cuándo no cedemos también, porque no siempre es así. Voy a concluir con una historia sobre cuestión de actitud. Esta historia es un cuento de los sufis, o sufíes, no sé cómo se pronuncia. Dicen que un rey oriental tenía muchas esposas, pero a él le gustaba andar con una que era la menos agraciada, de acuerdo al patrón de belleza del momento. Entonces lo comenzaron a criticar, que cómo había tantas mujeres tan bellas, que esto, que lo otro, y que unas sabían tocar la lira, que otras sabían declamar, que esto y que lo otro, y que la feita no. Entonces, cuando las murmuraciones de toda esta gente llegaron a oídos de él, los llamó y pidió que sus guardas abrieran la puerta del cuarto del tesoro. Y llamó a todas sus esposas, concubinas, y les dijo: entren y saquen todo lo que puedan llevarse en las manos. Todas entraron, menos ella. No entró, no quiso. Entonces los murmuradores volvieron con sus lápidas otra vez, sus piedrotas, tras de fea tonta. Entonces el Señor dijo: no, un momento, suave, preguntémosle que por qué no entró. Entonces esta dama dijo: ¿para qué voy a entrar? Si te tengo a ti, tengo todo. Hasta ahí. ¿Qué más? Si lo tenemos todo, ¿para qué vamos a estar afectando negativamente a otras gentes? Siempre está el caso de la lombriz que baila, está el caso de la doña con sombrilla, y tenemos el caso de esto. Meditemos un poquito sobre esto, no hay que meditar mucho. Y hagamos como los scouts, por lo menos una buena acción al día. Agradezco el que hayan tenido la paciencia de escucharme. No todo lo conversado por mí es experiencia mía, hay cosas de lectura, hay cosas que me han contado. El cuento de la moto sí me pasó a mí, se los digo sinceramente, me pasó y mi modo, ¿verdad? Como me dijo alguien: a eso te marcó, ¿verdad? Ay, tatica, yo sentí una pedrada grande. ¿A quién no marcan esas cosas? Todo queda en el recuerdo, pero adelante. Si vuelvo a encontrar otro que esté pegado en moto, me voy a bajar otra vez. Y si puedo ayudarle, le ayudo, y mientras que le esté ayudando le voy a contar el cuento de lo que me pasó con el otro. Que tengan muy buen día. Gracias a Dios por todo esto. Y ya saben, como los scouts, vuelvo a repetir, por lo menos una buena acción al día. Observarse si estoy presionando con esas frases que más bien golpean en lugar de construir. Porque esto es como el cuento que me contaba uno de mis maestros. Una persona pasó y levantó una piedra para lapidar a Esteban, un caso de la Biblia. Otra persona pasó y dijo: mira, esto es una piedra para tirar en ese charco y que tal cosa. Otro pasó y dice: aquí con esta piedra puedo comenzar la construcción. Entonces, ¿qué uso le vamos a dar a nuestra mente? ¿Qué uso le vamos a dar a nuestros conocimientos? Depende de cada uno, pero lo importante es que tengan un camino espiritual, todo esto. Y dentro de este camino espiritual voy a contar otro cuento sufi que no lo tenía pensado, pero
ahí va. Dicen que una vez un hombre muy poderoso le dio una determinada cantidad de dinero a 3 personas. Y a uno le dice, mira, con ese dinero quiero que me llenes este cuarto. Entonces dijo, no, es que es muy poco para llenarlo con cosas. Y comenzó a pensar y lo rellenó con paja. El otro llegó y se compró, digamos que 4 candelas y las encendió y dijo, ya lo tiene lleno de luz. Muy bien, dijo el hombre que les había puesto la prueba. Y el tercero no podía repetir esa situación. Entonces agarró un poco de paja del primero que estaba en esa habitación, le agarró una de las candelas, encendió la paja y la metió en un cuarto. Entonces llamó al otro y le dice, bueno, aquí está lo material y lo espiritual. Aquí está el humo, que es material, dice, y salió de parte de la luz de la candela. Entonces tenemos un balance. Dentro de ese balance actuó este señor. Yo sé que no es fácil, pero intentar y hacer. Hasta luego.